militar de defensa de China, que según dice la propia Constitución china siempre debe estar subordinado al Partido Comunista Chino. Y en esta idea que hoy está generando una cantidad de incertidumbres y de nuevas situaciones antes del COVID, ahora profundizado por el COVID-19, en esto que llama el socialismo a la China de la nueva era, y que ha tenido una fuerza extraordinaria, porque no solamente sus conceptos y su pensamiento de lo que es esto en la nueva era, en la de hoy, nosotros le llamamos la sociedad globalizada de la información, la digitalización y el conocimiento. Él menciona, en el marco filosófico también incluye todo este tema de la ruta y el camino de la seda, tanto el físico territorial, para llegar desde China hasta Europa, atravesando todos los otros países, una especie de Marco Polo al revés, ¿verdad? Sino también del marítimo, que no solamente alcanza toda la zona del Índico, sino también hasta el Atlántico y el Pacífico. Y él utiliza para eso una frase que ha sido muy sintomática, y reconozco que mañana en el boletín del CARI, donde tengo que hablar sobre la significación, donde ya hablé, perdón, tengo que publicar sobre la significación actual y el estado de las relaciones entre Estados Unidos y China, yo mencionaba una anécdota, que hace pocos días las delegaciones, espero no olvidarme de ninguna, de la India, de Australia, de Nueva Zelanda, del Reino Unido, de Canadá, de Estados Unidos, y creo que se me escapó alguno, hicieron una presentación y una observación a un párrafo de la declaración de la Asamblea, no del secretario general, sino que la expresa el presidente de la Asamblea, que no tiene, digamos, tiene la responsabilidad de la Asamblea, no tiene el cargo de secretario general, ¿verdad? Esta frase, la verdad, que la voy a mencionar enseguida, podría ser perfectamente compartida, al menos retóricamente, yo creo que por todos, o el 99% de los miembros de las Naciones Unidas, y muy especialmente por los suscriptores de esta observación, que creo que finalmente ha sido aceptada, pero todavía, que es en ocasión del 75 aniversario de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y esta frase dice que se aspira a la construcción de una comunidad internacional que fortalezca el humanismo. La verdad que tener diferencias con esta frase parece un contrasentido. Pero el tema real no es la frase ni el contenido de la frase, sino el valor simbólico, el valor pragmático de la frase, porque es la frase que desde el 2013, en el marco de este socialismo chino en la nueva era, que ahora quedó incorporado a la Constitución china, pero en el 2019 con el nombre de Xi Jinping, que es el líder, que esto no ocurría desde Mao. Frases de Deng Xiaoping y otros líderes estaban, pero los únicos dos líderes de China es el fundador del Partido Comunista Chino y el primer jefe de la Revolución China, Mao Zedong, y Xi Jinping, que ha con eso concentrado un poder inmenso y una perspectiva inmensa. ¿Y por qué empiezo por esto? Por dos razones. Primero, porque él habla, aparte de esta visión del mundo, de dos tipos de democracias. Las democracias que propone el pensamiento del Partido Comunista Chino para todo el mundo, que son las democracias del consenso. Y confronta las mismas con las democracias de confrontación, que de alguna manera así caracteriza a las democracias liberales y capitalistas de Occidente. A mí me pareció divertido primero empezar por esto, porque ustedes claramente no lo esperaban a la hora de hablar qué pasa con la democracia en Argentina. Y de paso, lo que me tuvo sin dormir ayer y me va a tener sin dormir hasta la medianoche para terminar el artículo, que no tiene que tener más de 7.000 caracteres y como viene va para 10.000. Sé que lo voy a tener que reducir.
pero además porque me permite al mismo tiempo dos cosas. La primera, por lo que voy a empezar enseguida hablando de la democracia en nuestro país, de en qué contexto internacional estamos hablando. Y lo segundo, porque me permite ya entrar directamente al primer tema, que es la caracterización del mundo que estamos viviendo. Y caracterizando esto de China y esta reacción de estos países, permite entender que hoy el mundo está caracterizado antes del COVID-19. Yo creo que es un error, pensando en la pospandemia, imaginar que va a ser todo novedad. Vamos a percibir la profundización de muchos elementos que ya estaban presentes, con inquietud y sin saber muy claro a dónde íbamos antes de la pandemia. Pero tampoco ascribo a esta idea de que simplemente va a ser eso. Ni todo va a ser nuevo, ni simplemente va a ser la profundización de tendencias, sino que creo que pueden aparecer, no me animo a pontificar, porque además no trabajo ni de profeta ni de pontífice, soy un ex político que trata de seguir haciendo política. Pero sí sé que va a haber elementos cualitativos y que hay que tener los ojos abiertos y no encerrarse en eso, simplemente profundiza o todo cambia. Sino que va a haber profundización de lo existente, de lo que voy a hablar ahora, pero hay que estar preparado porque esa profundización, más la conciencia sobre el COVID-19, que ha sido de alguna manera una expresión clara que ya no hay discusión, que a esta altura es importante que todos los líderes superó situaciones anteriores, pero por supuesto fíjense que en la época de la Revolución Cultural de Mao y en la época de la Banda de los Cuatro, que fueron la viuda y los sucesores de él, el oscurantismo llegó incluso a perseguir el confucianismo. En el día de hoy no es que Xi sea religioso, agnóstico. Muy importante el rol, la libertad que tiene el confucianismo para expresarse en China. No como religión de Cristo, fue realmente el filósofo social, más que un profeta, que en algún momento intentó hacerlo. Primero que intentó ser un político, le fue mal y después se convirtió un poco en profeta, pero fue un filósofo social, no el creador de una religión, aunque hoy tiene características de religiosidad y su figura casi divinizada. Pero que él planteaba algo muy parecido a esto de China, que era la armonía. Y él empezaba por hablar de la armonía de uno con uno mismo, pero no era una armonía encerrada, sino la capacidad desde esa armonía de uno de transmitirla a la armonía de la familia como eje fundamental. Y a través de la familia proponía que así debía ser la gestión del Estado. Fue realmente el teórico del Estado en China, que después por sucesores fue asumido. Entonces, tiene la capacidad Xi de recuperar el pasado, pero al mismo tiempo de no entender que estamos en una nueva era de la humanidad. Y sigue siendo comunista, pero sobre todo sigue siendo chino, y un chino que entiende que China hoy es distinta y que el mundo hoy es distinto. Yo espero, porque no soy comunista, no sé hasta dónde el capitalismo centralizado y autoritario a lo Confucio de China es marxismo-leninismo, que lo siguen diciendo, pero no entremos en eso. Lo que yo espero que todos los líderes del resto del mundo, en Asia, en África, en el viejo occidente de Europa y en el nuevo occidente de las Américas, hacia arriba y hacia abajo, tengan la misma capacidad y voluntad en nuestro sistema de actualizarse y entender que el mundo cambió y que la mayor estupidez conocida es para problemas nuevos tratar de usar no los valores históricos, pero sí las fórmulas y las herramientas viejas. Y esto también vale para la política. Entonces, este contexto está dado por esta irrupción de China en particular y de Asia en general, retornando el peso que en algún momento la historia tuvo, y una situación que algunos caracterizan, mirando hacia el pasado,
que algo enseña y algo oculta, como que tenemos la potencia emergente, que es China, y la potencia desafiada, que son los Estados Unidos y en general las democracias occidentales desarrolladas. En este campo, yo creo que frente a esta situación, profundizada ahora por el tema del COVID, por todas las crisis económicas, financieras que hay, por la falta de fe y de entusiasmo con la democracia en nuestra región, por la crisis regional que estamos viviendo hace varios años y la falta de poder ponernos de acuerdo en la región en algunos temas mínimos, se han fortalecido 4 tentaciones que yo creo que hay que evitar. La primera tentación la acabo de mencionar. Creer que y hay tendencias que van a seguir y se van a profundizar y hay que estar preparados para ver qué cambia. Segunda tendencia, creer que entonces vamos hacia una guerra fría, tratando de colocar a China y a Estados Unidos como potencia en retroceso. Esto no es así por varios motivos. Primero, porque el Estados Unidos del 2019 y con Trump presidente y en el 2019, ni uno solo ni lo otro solo, las dos cosas, no es el Estados Unidos de la posguerra, ni tampoco es el Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín y sobre todo de la rápida victoria tecnológica en la Primera Guerra en Irak, que hizo pensar a Francis Fukuyama, gran intelectual con quien debatí en 1992 a través de un escrito cuando yo era profesor en Georgetown y fellow en el Woodrow Wilson Center, con un trabajo que en el 92 se denominó El muro de Berlín cayó a ambos lados. Entonces, que no solamente había caído el imperialismo ruso o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por su falta de flexibilidad, fíjense qué contradicción con el materialismo dialéctico, no habían sabido entender los nuevos tiempos y no pudieron soportar el cambio, ni el cambio a las comunicaciones, ni la revolución tecnológica y económica en Occidente y en particular en Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos no es aquel Estados Unidos que después de la guerra y después de la caída, y también era un aviso a Occidente que no se les ocurriera creer que era el fin de la historia, como proponía Fukuyama, sino que tenían que entender que si el capitalismo occidental había derrotado más económica y tecnológicamente que militarmente a la Unión Soviética, no era porque fuera el capitalismo original, sino porque había entendido los desafíos sociales, políticos y estratégicos a que los desafiaba y había construido una actualización de la democracia liberal y del capitalismo. Bajo distintas formas, los partidos más liberales, conservadores, el socialcristianismo europeo, la socialdemocracia europea, las propias ideas de Roosevelt en la década del 30, el pensamiento keynesiano y otra cantidad de elementos que hoy no es la cuestión. Entonces, Estados Unidos hoy no es ese Estados Unidos que uno imaginaba de la Pax Americana y de la hegemonía absoluta, como ya el profesor Joseph Nye, que tuve el gusto de conocer antes de irme a dar clase a Estados Unidos y que después compartí con él varias actividades en la Kennedy School of Government en Harvard University, ya hablaba en aquel momento, cuando yo me fui a Estados Unidos, de hard power y soft power, entendiendo que la supremacía militar de Estados Unidos, que en ese momento era muy grande, y las otras también, estamos hablando del 91-92, no veía desconocer que también el soft power, otra serie de elementos que tienen que ver con el liderazgo político, con la empatía política, iban a jugar en el futuro. Que por lo tanto Estados Unidos debía entender esa visión integral, porque si solo confiaba en su superioridad militar absoluta en ese momento, iba a cometer un severo error. Segundo, China no es la Unión Soviética. China no es la Unión Soviética, primero porque su tamaño físico es muy distinto. Segundo, porque a diferencia de Gorbachev, a quien yo admiré y seguí mucho en la perestroika y pude
convivir algunos minutos con él y con Shevardnadze, su canciller en aquel momento, cuando fui como gobernador en el año 89, en plena etapa de la perestroika. La verdad que China, aprendiendo de las virtudes y los errores de la democratización y de la salida del marxismo-leninismo y del estatismo y el imperialismo de la Unión Soviética, no pudo acompasar los cambios políticos con el desarrollo económico y con la estabilidad política. Por lo tanto, los chinos lo que hicieron, desde Deng Xiaoping, los sucesores, y culmina con Xi Jinping, fue tratar de ordenar un acompasamiento del control centralizado en ese gran país con tantas diferencias que es China, un país continental, junto con la India, los más numerosos del mundo, más de 1.000 millones de habitantes, con la modernización económica. Yo estuve en China en el segundo semestre del 92, cuando terminé mis tareas en Estados Unidos. Soy un bígamo absoluto en el campo intelectual. Y en el campo familiar también, porque soy bígamo, aunque tengo la misma mujer hace 50 años, 52 años que estamos de novio, porque siempre hemos vivido mitad en Mendoza y mitad en Buenos Aires, así que somos bígamos de ciudad, aunque no de pareja. Pero es muy distinto esto, y además porque están desarrollando un potencial integral, que ya no es la China que te compraba materias primas y te copiaba o te compraba ciertos equipamientos más sofisticados. Hoy hay un anuncio de que Huawei ya no va a usar varios de los componentes de Intel y del propio Microsoft, con lo cual su despliegue, inclusive en el campo del 5G y otros elementos, o sea, China hoy ha logrado, por esa cultura mandarín, de aprovechar toda la gente china de la élite mandarín, que fue a estudiar al extranjero a las mejores universidades de Europa, de Estados Unidos y Gran Bretaña particularmente, que más del 90% volvieran, porque ellos no vivían la difícil situación de los que salen de Cuba o salían de algunos países de Europa Oriental. Ellos son parte de una élite que regresa orgullosa, no sé si serán comunistas, porque además les va económicamente muy bien, sino que son profundamente chinos y creen en este proyecto de China. O sea que hoy China es una potencia. Desde el punto de vista militar, es menos potencia que Estados Unidos. Ni siquiera aliados con Rusia, que hay que verlo hasta dónde hacen la alianza. Pueden equiparar el poder de Rusia más todo lo que tiene en Europa, más lo que significa la India. Fíjese que la India va al desfile del triunfo en la Segunda Guerra de Rusia, pero hoy está por reiteradas veces en conflictos con China y firma la misma solicitud que firma Australia, que es uno de los socios fundamentales en términos comerciales con China, pero que ha tenido una contradicción porque ha pedido que se analice, no ha culpado a China sobre el origen del COVID. Entonces, quiero decir, este armado, incluso Vietnam, no es un amigo. Este Vietnam era anti-norteamericano por la incomprensión, porque sus conflictos con China son históricos y en el mar de China está el principal conflicto. Y hay portaaviones norteamericanos en los puertos de Vietnam, que sigue siendo comunista, manejado por el Partido Comunista. Pero es increíble, en el Departamento de Estado, cuando yo era embajador allá, me sorprendía la cantidad de libros, no en la parte latinoamericana, sino cuando me iba a encontrar con los funcionarios de otras áreas, de libros sobre Vietnam, pero no era sobre la dictadura de Ho Chi Minh. No, eran sobre lo importante que era ir de turismo y hacer negocios en Vietnam. Entonces, esta estructura hace que todavía Estados Unidos tiene más poder militar que una China que está tremendamente fortalecida en misiles, en satélites, en tecnología nuclear y que asociada con Rusia, si se asociaron, es muy poderosa. Pero esto no desequilibra. Entonces, primer error es ese. China no es aquella Rusia, tampoco Rusia hoy es la Unión Soviética, no tiene los mismos objetivos. Y China no tiene la estrategia de dominar con una ideología, tiene la estrategia de ser el centro del mundo, que es lo que significa la palabra China. Segundo error, y acá voy rapidísimo con estos, y pasamos enseguida a las preguntas. Segundo error es
tercer error es pensar que vamos a China y Estados Unidos ya no es tan por importancia de Estados Unidos e incluso de las democracias occidentales desarrolladas en el panorama mundial. Eso no es así. Eso no es así, que el dominio de China va a ser inmediato y la decadencia va a ser rapidísima y que ya mañana llega la ruta de la seda a Europa. El último, el discurso de la semana pasada del comisario comercial de la Comunidad de Riesgos, que significa que la buena relación con China no tenga balances, porque China es también un competidor en el mundo comercial, cosa que no era Rusia. China es un competidor de Europa, es un socio y un competidor. Y tercero, y el segundo, que Estados Unidos tampoco se comporta tan aliado como era antes y tan previsible como era antes con Estados Unidos. Se me refiere a Estados Unidos en general y al presidente Trump en particular. Y lo otro es que tampoco Rusia tiene la interconexión y las inversiones cruzadas y los intereses comunes junto con las diferencias que tiene la economía y el comercio norteamericano con la economía y el comercio chino, ni el mundo de la producción, y de las redes globales de producción que hoy vivimos. Por lo tanto, esa segunda hipótesis no. Y la última, la cuarta, que es la más fácil de desbaratarla, algunos dicen, bueno, entonces vamos a una situación de interemergencia, conflictos como era Estados Unidos desafiante de Gran Bretaña y el Reino Unido en retroceso. Bueno, pero eso eran los dos occidentales, los dos con las mismas ideas políticas, los dos con distinta relación. Eso creo que es muy rápido desechar. Bueno, termino con esto, porque esto es muy importante. ¿Para qué? A la hora de definir cómo vamos a funcionar nosotros en nuestra política exterior, y nosotros con nuestro vecino, tenemos que tener ideales y valores democráticos y humanistas, pero al mismo tiempo tenemos que ser pragmáticos. El pragmatismo vacío de valores es horrible, pero el idealismo ideologista es la mejor manera de perder los valores en la política práctica. En esto yo reconozco del gobierno Macri, sabe que yo no soy ni del PRO, ni soy radical, ni soy del ARI, pero acepté y voté a Macri en el 2015, sin imaginar que me iba a llamar. Nos conocíamos hace años, tenía muchos amigos en común, lo conozco desde que él tiene 17 años, habló mucho conmigo porque le gustaba charlar conmigo desde que tenía 18 años, y después cuando yo era embajador me iba a visitar con Rodríguez Larreta, con otros amigos, pero nunca imaginé que me iba a llamar a los 2 días para ofrecerme una embajada. Y me ofreció una embajada que yo podía aceptar. Pero hay que reconocer que lo que hizo él, miren qué distinto a cosas que están ocurriendo hoy, o errores que cometieron antes los llamados sectores liberales en Argentina. ¿Qué es lo primero que hizo Mauricio antes de asumir? ¿Se tomó un avión a Estados Unidos a hablar con el presidente norteamericano, por más simpatía que le tuviera Obama? No. ¿Se subió un avión a Europa? Tampoco. Se tomó un avión el mismo día y se fue a entrevistar con Dilma Rousseff. ¿Porque son del mismo partido? No, nada que ver. Porque es la presidenta del Brasil, nuestro aliado estratégico desde el año 83. Y el constructor, con todos los defectos del Mercosur. ¿Y el avión después a dónde voló el mismo día? A Chile. ¿Piñera el presidente? No. Bachelet, presidenta de una concertación, y ella particularmente socialista. El partido amigo del PRO es Renovación Nacional. No toda la coalición, no es la UDI, pero es Renovación Nacional. Y construyó una coalición que tenía que ver con eso, porque los radicales siempre han estado más cerca de la internacional socialdemócrata que el hecho de que Macri y el PRO siempre han estado más cerca de la llamada internacional, que antes era la Internacional Social Cristiana, y la Internacional de Partido de Centro, donde incluso está los Tories británicos y el Partido Popular de España, y por supuesto el partido de Merkel. Aunque realmente lo que se ha dedicado es a una estrecha relación con Merkel, que es la dirigente que realmente valora. O sea que en esto no hubo ideologismo,
No hubo ideologismo. ¿Hubo falta de valores? No. Se preocupó por mejorar las deterioradas relaciones que estaban con Estados Unidos. No se le ocurrió romper con China. Eso sí, le puso ciertos límites en lo que podía, porque una cosa es que sea bienvenida la competencia, la tecnología y la inversión china, y otra cosa es que solamente en la Argentina hicieran obras por contrato con financiación y sin poder participar nada de nuestra competencia interna y a precios que no sabemos si al final terminaban siendo más caros que la supuesta financiación. Y también poniendo ciertos límites, no todos respecto a esta base satelital. Tenemos acuerdos con Europa, pero esta base satelital que está en la Patagonia Argentina, por las características de China, aunque no sea de objetivo militar, según está explicado, y las cosas que el gobierno Macri le hizo poner, ciertamente dependen todas esas oficinas del Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa depende, como lo acabo de decir, del Partido Popular Chino. Bueno, por lo tanto, tenemos que tener esta visión. Ni subirnos al carro de China porque es lo que viene, ni atarnos a Estados Unidos porque será el más poderoso siempre, ni solamente a Europa, porque la verdad que nosotros los argentinos, sobre todo los que vivimos en la capital y somos más rubios, somos casi europeos, nos olvidamos de todos los que poco tienen que ver con los europeos en nuestro territorio y son una sociedad mixta, una sociedad de entrecruzamiento, homogénea de esa particularidad de la diversidad. Entonces, esto exige mucho pragmatismo con ideales democráticos. Terminé en lo internacional y ahora voy con 3 disparos, porque me fui muy largo, en lo nacional. Si bien yo no soy un seguidor de Xi Jinping, sí creo que es verdad que se ha fortalecido en muchos países, y en la Argentina particularmente, confundir la democracia republicana y la república democrática y republicana y de consensos, con una visión donde los partidos políticos, cuanto más débiles están, más sectarios hacia adentro y en su relación con la nación se vuelven. En lugar de fortalecerse en la búsqueda del consenso, sin unificarse y sin tener diferencias, que no significa consenso con todos, sino con aquellos en que los grandes objetivos y valores de la democracia integral, en lo institucional, en el voto, en los derechos humanos, en los derechos sociales, en la libre competencia, debemos funcionar. Tenemos más democracia de confrontación que de consenso. Uso las palabras, no ascribo, porque ciertamente esto del consenso une mucho con la idea del confucianismo y con la idea del Partido Central Chino y el centralismo chino, con el cual yo para la Argentina no estoy de acuerdo. Que lo hagan los chinos es un problema chino, para la Argentina no. Pero la palabra me gustó, para ser provocativo. Entonces voy a analizar rápidamente con 2 o 3 datos. 2015, ganamos. Yo voté a Macri en primera vuelta y en segunda vuelta. Voté a Cambiemos en el 2015 y lo voté a Macri en el 2019, más allá de mi gran simpatía y lo que a mí me gusta, Roberto Labaña, que es mi gran amigo en política y en visiones económicas. Y voté, aunque soy justicialista de idea, ya del partido hace años que no soy de ningún partido, lo voté a Cornejo en el 2015. No me resultó sencillo, porque ya en la localidad están los amigos, aunque tenía y tengo muy buena relación con el caracúrico Cornejo, así le digo. Pero un gran gobernador, realmente ha sido un gran gobernador. Y tengo una gran amistad y lo voté también de nuevo a este hombre mucho más amable. Habrá que ver si tiene también el liderazgo del Alfredo, pero es una persona de diálogo, un hombre honesto, capaz, experimentado, que es el Rodi Suárez, el actual gobernador. Pero había que leer algo importante en el 2015, más allá de la alegría de los globos y del color amarillo. Perdón que sea tan disruptivo. Habíamos ganado en segunda vuelta y por un pelito, con lo justo, frente a un gobierno que desde lo económico, con 30% de inflación, 30% de pobres,
y una sociedad que 60 o 70% estaba convencido de una corrupción que hasta algún expresidente argentino de mi partido quedó chico. Un presidente de la nación de mi partido quedó chico. Porque esto fue una organización institucional de la corrupción y de ejecución en el poder. La corrupción como poder. No la corrupción como grave error que debilita el poder democrático, sino la corrupción como poder. Ganamos por 1%. Y yo les digo algo más. Yo me jugué a que ganaba María Eugenia la elección y con eso podíamos ganar, cuando en las primarias Julián Domínguez, el ex intendente de Chacabuco y ex ministro de Agricultura, muy cercano a la Iglesia Católica, y un hombre de buena actitud, de diálogo, lo conozco de jovencito, perdió contra Aníbal Fernández. Obviamente más inteligente, más pícaro, más todo lo que se le ocurre. De los hombres más activos, trabajadores y vivos que he conocido. Cuando ganó yo me di cuenta que con que la mitad de la gente que votó en esa interna oscura a Julián Domínguez dejara de votarlo a Aníbal Fernández y la votara a María Eugenia, se ganaba la elección. Y así fue. Y obviamente eso le dio a la sociedad, con miedo al cambio, la sensación de decir, no, pará, el peronismo o esta coalición del cristinismo es la más fuerte en Argentina, pero mirá que están cabeza a cabeza presidencial, y mirá que le han ganado la capital, le han ganado la provincia de Buenos Aires, le han ganado Mendoza. Ha perdido otra vez más el justicialismo en Santa Fe. No es parte de Cambiemos, pero es un sector que una parte de ellos está dentro de Cambiemos, y además en Córdoba ha ganado un justicialista que no es cristinista. Esto creo que junto con la voluntad, la decisión y la gran campaña electoral nos permitió el triunfo por poquito. 2017. Viene después de un 2016 muy negativo, con los brotes verdes que no aparecían, y un 2017 que la verdad que empezó a mejorar. Y empezó a valorizar la gente que realmente este gobierno que llegaba no resolvía todos los problemas que había heredado, y a algunos parecía que en lo económico-social algo mejoraban y algo no mejoraban, pero había un clima de transparencia, de institucionalidad, que le permitía respirar de otra manera a la República Argentina. Y ahí se ganó, como primera minoría. Y ahí sí nació la idea de que el justicialismo podía ir dividido, o eventualmente una parte llegar a conformar una alianza más amplia, y que no había ninguna posibilidad de que el cristianismo ganara la elección. En ese momento se producen dos hechos. En uno de los hechos, dos elementos. Un hecho es la crisis del sistema jubilatorio en diciembre, noviembre-diciembre. Hoy está claro que era antipático, pero era mucho más democrático y defensor de los jubilados de lo que estamos viendo hoy, prepandemia. Este problema con los jubilados es prepandemia, no es pospandemia. Obviamente se agrava con la pandemia, pero no es de la pandemia, es prepandemia. Y algo muy grave que va de la mano de ahí, y ahí sí yo marco, y se las marqué mi crítica a esos sectores justicialistas o independientes que no eran parte de Cambiemos, pero que estaban ayudando a gobernar al presidente Macri, y que lo habían ayudado a aprobar el presupuesto. Que al acompañar por una maniobra cortísima de una figura política que hoy dirige una de las dos cámaras, no solamente que votan a favor demagógicamente de algo que era incorrecto, podían discutir lo de la jubilación, pero no podían decir ni tener la actitud que tuvieron. Destruyeron el presupuesto que habían votado 10 días antes. Generaron un clima de inseguridad nacional e internacional que todavía no miden, y lo he hablado con algunos de mis mejores amigos en duras discusiones, pero no como embajador de Macri o de Cambiemos, no, como una persona que enfrentó en algún momento a su partido y abandonó los partidos políticos por tratar de pensar las cosas dentro de las limitaciones personales, pensar las cosas en términos del país, no en términos del juego chico de la política.
Y esto era gravísimo, porque fue decirle al mundo, nosotros con tal de satisfacer la demagogia de un tercio poderoso de la Argentina, que no es solamente Cristina, es la gente que no cree en nada, que descree de las instituciones, que hace 50 años que cada vez le va un poco peor, salvo algún momento, y que ha entroncado con estas ideas de este populismo, que no tiene nada que ver con lo popular y lo nacional, que ella, claramente. O sea, no es solamente Cristina, eso existe en Argentina. Ella obviamente le da una representación, un poder y una capacidad política indudable. Nos guste o no nos guste, se lo da y existe. Y está todavía hoy en la República Argentina. Y sobre eso creo que nosotros cometimos dos errores. Nunca lo dije en público, lo dije en privado en el más alto nivel de confianza del presidente. No entro en la discusión de los errores del Banco Central o no, sobre eso también tuve mi opinión, pero no soy economista y siempre con el diario, el día lunes, no puedo decir que Sturzenegger se equivocó en todo. No sé, yo creía que había que hacer algunos cambios ya en ese momento, pero no entro en esa discusión porque la verdad no me gusta opinar con el diario del lunes. Pero sí que era el momento no de bajar las banderas, sino de olvidarse del traspié que los eventuales aliados le habían propiciado. Que ellos se dieran cuenta el costo que estaban pagando y que iban a pagar políticos, lo están pagando hoy. Que con cargos o sin cargos están sufriendo que no haya un gobierno distinto en la República Argentina. Y ahí haber establecido no necesariamente una unidad electoral, pero un diálogo político mucho más fuerte. No he hecho toda la culpa ni al gobierno ni a la coalición Cambiemos. Le he hecho la culpa a tres cosas. Que el gobierno no actuó con esa idea, la cúpula del gobierno nuestro. Segundo, que los aliados del gobierno, o sea, los aliados del PRO y los miembros del PRO no fueron y no fuimos capaces, yo como independiente, lo pedí, di idea, pero tampoco me ocupé, me encerré en mi gestión en Chile, muy apoyado por el presidente y muy apoyado por todas las fuerzas y por nuestro propio trabajo, y no participé con más fuerza de ese debate, que significaba establecer nuevas coaliciones. Las coaliciones de gobierno electorales han sido brillantes. Fue brillante la de la Alianza, pero después no fue una coalición de gobierno. Fue brillante la de Cambiemos. No alcanzó a ser una coalición de gobierno, si bien no se rompió. Y lo importante es que hemos llegado hasta el final y hoy existe. Pero no fue una verdadera coalición de gobierno. Y no solamente por errores de la conducción, sino por la falta de voluntad de algunos de los aliados de entender que estamos en un mundo distinto. Y que Macri, como lo fue Menem en su momento, no los pongo al mismo lugar, aunque ninguno de los dos me votó en el 95. Ambos entendían, Menem en los 90 y Macri ahora, cómo estaba cambiando el mundo. Y había que trabajar para que ese, como estamos cambiando el mundo, tuviera el complemento de otra cantidad de ideas, porque con eso no alcanzaba. Ese encerramiento que tiene tantas causas, yo creo que nos lleva a la crisis económica y a la derrota política. Pero esto no para matarnos, sino porque yo me acuerdo en el 83 cuando perdimos, no le eché la culpa a nadie. Dije, la gente votó y la gente no puede ser inteligente o estúpida, inteligente cuando nos vota y estúpida cuando no nos vota. De eso sobra en Argentina. Siempre hay que preguntarse por qué se perdió. E incluso tratar de ayudar al que está gobernando hasta el límite de los principios. José, ahí tenemos un montón de preguntas, no sé si querés hacer alguna, a sumar algún concepto más. Cierro con el 10.019. Al revés, aquí tendría que haber leído el gobierno la elección, porque con lo mal que terminamos, la epopeya, después de la tremenda derrota de las primarias y de los errores cometidos en las primeras 48 horas por parte del gobierno en las primarias, la voluntad política de unirse en todo el país que hubo fue extraordinario. Y que un gobierno que venía unificado con la tercer gran maniobra de coalición electoral de la Argentina post-83,
que fue la de el Frente de Todos. Haber sacado 48% contra 41 o 42 en esa circunstancia y después de las PASO que habían habido, tenían que haberle marcado no la superfortaleza, sino la debilidad. Y aquí voy a los dos análisis en un minuto. La debilidad del gobierno. Esto se lo dije ayer a uno de los pocos altos funcionarios que van al gabinete con quienes yo dialogo, con los otros no me insulto, pero ni los llamo ni me llaman, digamos. Pero este lo conozco de muchos años y soporta que yo le marque estas cosas. No sé si producirá algún efecto o no, pero yo lo hago. Además, como estoy en viejo académico, me puedo dar esos lujos porque no quiero cargo, ni pido cargo, ni ofrezco cargos. Yo le decía, a Fernández no solamente lo votó 48, pues si no lo hubieran votado 35, si hubiera sido la expresión de Cristina 35, si quiere por el escudo peronista 40, aunque el peronismo no es más del 30 como escudo. Podría haber sacado como mucho el 40% y perder en segunda vuelta. Por más que le sacara 3 o 4 puntitos al voto peronista que podía haber arrastrado Labaña en la segunda vuelta. Porque el otro Labaña venía para este lado. Pero no importa eso, lo que importa es que si sacó 48 es porque para mucha gente peronista, para el peronismo territorial, para mucha gente que quería cambiar, significó que él podía ser un puente entre el poder del cristinismo y la gente que no coincidía con el cristinismo, y poder darle gobernabilidad a Argentina. Si llegó en el COVID a los niveles que llegó, es porque gente que votó a Labaña y que no lo votó a él, y gente que votó a Macri y que no lo votó a él y no votaría jamás a Cristina, por un lado tuvo, como lo tuvieron la mayoría de los dirigentes de la oposición, la actitud de no podemos rifar el país. Si el presidente le va mal, no solamente viene Cristina, sino dónde va el país hoy a 4 meses. Y porque pensó que él era el punto de equilibrio. Entonces, es verdad que él hoy por hoy es todavía el presidente, aunque ha bajado, la persona con mejor margen entre positivo y negativo, y con más positivo. Aunque muy cerquito ahí están algunos buenos dirigentes también de la oposición. Pero también es verdad que la mayoría del poder adentro de la coalición, en términos electorales, lo tiene la vicepresidenta de la Nación. Pero si él, cada vez que él se corre hacia ahí, pierde imagen. Y si él se corre definitivamente, este gobierno fracasa, porque va a tener el apoyo del 35% de los argentinos. Y no hay espacio ni en Argentina ni en el mundo para eso. Ciertamente, si él rompe hoy, también va a un caos, porque le va a ser muy difícil acordar con todo lo otro. Tiene que mantener ese equilibrio, que además permita a la oposición organizarse para hacer alternativa. Y ahora voy a la oposición y termino. Virtudes de la oposición, prácticamente el resto de la oposición desapareció. Yo hablo una vez por mes con Roberto Labaña, porque me interesa compartir ideas económicas, porque tenemos un gran afecto. Él siempre dijo que yo era el más político, y creo que tiene razón. Yo soy más político que él. Él es un hombre de Estado extraordinario, mejor que yo, y un hombre que entiende de lo económico-social mejor que yo. Por eso lo había elegido como mi ministro en el 95, para que él complementara mis capacidades políticas y de conducción del Estado con sus capacidades de estadista y de economista. Por eso no alcanzaba, por eso no ganamos. Entonces, la fortaleza hoy es que esto sigue unido. No está unido con amor, digamos, ¿no? Pero están ahí juntos. Finalmente se vota juntos, se está juntos. Y las diferencias no han llevado a que nadie planteara la división. Los 3 presidentes de los 3 partidos se reúnen y sacan declaraciones, que algunas no conforman a todos los componentes del espacio. ¿Cuál es, yo creo, la debilidad todavía hoy? La debilidad es que hay que ser muy prudentes e ir avanzando. Esto se lo dije también el otro día en una charla muy personal a Alfredo Cornejo, una charla que tuvimos con 4 amigos sobre el tema del federalismo y Mendoza como república. Y esto espero que sea privado, porque le dije 2 frases. Le voy a tirar 2 frases de Perón. Ya me tirás con el peronismo, ¿qué querés que te diga? Pero no son de Perón, pero Perón tenía la capacidad de quedarse con frases lúcidas de otros, ¿verdad?
Y las dos frases que le dije, mira, es más fácil subirse a un tigre que bajarse, decía Perón. El tigre es la República de Mendoza. Entonces tratá de bajarte esta noche que el tigre está dormido, porque después cuando se despierte no te va a poder bajar. Y aprovecha la expectativa que en un mundo que si vos sos mesurado nadie te da pelota en los medios, ni los amigos ni los enemigos. Y el segundo es que decía Perón que era más fácil volver de la muerte que del ridículo. Y entonces desarrollar toda una política nacional detrás de algo que es constitucional y prácticamente imposible, finalmente ha llevado a todos los que jugaron eso, y por eso creo en el federalismo de concertación, versus el federalismo de confrontación y versus el centralismo. Macri no ha sido el gran federalista, pero ha sido el más federal de los últimos presidentes que hemos tenido. Le faltaba más partido. ¿Y qué nos falta? Nos falta más debate político con propuestas. Nos falta discutir entre dos sectores que siempre existe en una oposición. El sector de los que son y han sido importantes y no tienen gestión, que tienden siempre a ser más maximalistas en la oposición. ¿Esto es malo? No. Si es un componente, es bueno. Y están los de la gestión, que tienen más obligación de dialogar en su propio territorio con su oposición, sea Suárez, sea Larreta, como le dicen los Ríos Larreta ahora, y también a tener que dialogar un poco más con otras provincias, aunque no sean del mismo partido, y con otros gobiernos. ¿Con eso solo se llega? No, tampoco se llega, porque entonces quedás totalmente encerrado sin poder expresar no una oposición negativa, sino una visión tuya de cómo afrontar temas que estás tratando de llevar juntos con quien hoy, por el voto del pueblo, tiene el gobierno y las mayorías en el Congreso. Esto falta. Esto falta. Lo digo con toda sinceridad. Esto falta. Yo creo, no digo que no hablen, yo creo que tienen que hablar más entre todos. Porque si Cambiemos quiere tener un futuro y el PRO, que vino a traer una etapa nueva a la política argentina, quiere armonizar con fuerzas del pasado que quieren modernizarse y con la visión de futuro que el PRO trajo por generación, no pueden ni romper con todas las enseñanzas del pasado, que yo creo que hay que pensar mucho más en el futuro, pero tampoco los que vienen quieren que hacer las mismas cosas que hicieron en el pasado. Ni el peronismo puede volver ni al 45, ni al 73, ni al 91, ni al 2003, y mucho menos al 2011, 2015. Pero tampoco tenemos que volver ni al 30, ni al 55, ni al 83, y yo lo ayudé mucho y le tuve un gran afecto, un gran cariño a Raúl Alfonsín y trabajé mucho a su lado para ayudarlo a gobernar. Quería dejar con esto. ¿Cuál es mi visión de la democracia? No de confrontación, sino la democracia de consenso a través del diálogo sin perder la identidad. ¿Para qué? Para prepararle una alternativa democrática a la Argentina sin tener que llegar después de otra catástrofe que nos va a dejar más hundidos de lo que ya estamos. Gracias, José. Hiper interesante para pensar, para reflexionar. Tenemos un montón de preguntas. La primera, primero mandarte, recién estaba chateando con Fer Estrafase, que me contó la historia, que de muy joven estaba militando con vos y tiene un gran afecto y admiración de la política, y me contó algunas historias que vamos a ver si después sacamos alguna anécdota, pero me interesaba más tu faceta. Sos un dirigente político particular, porque estuviste mucho en el territorio siendo gobernador, siendo candidato a presidente, pero también un desarrollo intelectual y un vínculo con el mundo internacional bastante particular, porque Argentina, y esto también lo decía Perón, lo decía Frondizi, siempre se ha mantenido muy endogámica en su desarrollo de la política sin mirar el mundo, y sin duda a sus dirigentes les falta abrir mucho más la cabeza. En esa línea me interesa saber, digo, dos renglones, una definición o algún concepto. Fuiste gobernador y recién lo mencionabas, tuviste vínculo con Raúl Alfonsín,
enfrentaste como candidato a presidente a Carlos Menem, fuiste embajador durante la presidencia de Néstor Kirchner y durante la presidencia de Mauricio Macri. Desde la política, como dirigentes políticos, ¿qué opinión tenés cada uno de ellos o alguna anécdota a lo largo de los años en los diferentes roles que te tocó vivir o te tocó transitar con ellos? Pues con Alfonsín teníamos una chicana que nos hacíamos los dos, porque siempre nos tratamos de usted, pero yo le decía Raúl y él me decía Pilo. Pero de usted. ¿Cómo está Raúl? Bien, bien. ¿Cómo está usted, Pilo? Y él me decía, usted no parece justicialista, Bordón. Digo, bueno, es posible. Usted tampoco parece radical. ¿Por qué? Porque mira el mundo, digamos. No en todos los temas económicos, pero realmente fue una apertura al mundo. Fue una apertura al mundo, fue una visión distinta. Y sacó del ostracismo antiperonista al radicalismo, sin convertirse en peronista. O sea, se ocurrió pensar que se podía armonizar justicia social con democracia pluralista, ¿no? De alguna manera, quizás el sueño final de Perón, cuando vino ya cansado, arrepentido y con una visión más de futuro, pero la verdad que ya, y lo digo como persona que estuvo en el cortísimo periodo de que Perón fue presidente, me había ido antes del gobierno de Mendoza cuando lo tomaron la tendencia y los montoneros, y renuncié al día siguiente que murió Perón porque imaginaba lo que iban a hacer Isabel y López Rega. ¿Qué anécdotas con Alfonsín? Mirá, la personal ya te la conté, además me llevaba a todos lados, me invitaba a concurrir, etcétera, etcétera. Pero te voy a contar dos. Una reunión muy interesante que se produjo con un tema de poca trascendencia de peso, pero importante, que es la reunión del Grupo de los Cinco contra el despliegue nuclear, que estaba México, estaba Suecia, con Olof Palme en aquel momento, creo, estaba Grecia, Argentina y, ¿cómo se llama el país limítrofe con Kenia? Bueno, Julius Nyerere, de Tanzania, el gran líder de la independencia. Bueno, me llevó a mí, lo dejó a Caputo en Colombia, que había un traspaso presidencial, lo había llevado a alguno de sus muchachos de la coordinadora, pero cuando se hace la comida cerrada en la casa que tenía en la playa, el presidente de México, en ese momento, estamos hablando del 85, una cosa por el estilo, me invita a mí, porque cada presidente puede llevar a una persona. En lugar de llevar a un radical o de llevar a su subsecretario, me lleva a mí. Esta visión de pluralismo político. Y a mí me sientan al lado de la mujer de Nyerere, un personaje, porque era una inglesa que se enamoró de él y lo acompañó toda su vida. Y Alfonsín empezó la reunión, una mesa cuadrada, y le encantaba contar chistes, pero no hablaba, igual que Menem, no hablaba ni una palabra en inglés. Alguna después aprendió cuando estuvo después de presidente, igual que yo, en el Woodrow Wilson Center. Y se la pasó contando chistes en español sobre gallegos. ¿Te imaginas si lo tenían que traducir al sueco, al de Tanzania? Y estaba Gandhi, de la India, el hijo de Indira Gandhi. O el nieto de Indira Gandhi. Nieto de Indira Gandhi. No, el hijo de Indira Gandhi. El nieto de Nehru. Ya me estoy poniendo viejo, tantos años pasan que, claro, uno trata de ver las edades y, claro, era el nieto de Nehru. Y entonces, Nyerere, que le habían preguntado qué pensaba de por qué un país como él estaba en esa reunión, dice, y si los países chicos no se ocupan de los grandes dramas de la humanidad, ¿quién se va a ocupar? ¿No? Y cuando le traduce, Alfonsín, ya estábamos terminando de comer, dice, yes. Y Nyerere le dice, en inglés, yo sabía que el presidente Alfonsín nos reservaba lo mejor de su inglés para los postres. Bueno, la otra fue ciertamente la negociación que hicimos después que ganamos los gobernadores justicialistas, más provincia, entre ellos Buenos Aires y Mendoza, con Cafiero y con Bordón.
que nos pusimos de acuerdo no para hacer una nueva ley de coparticipación que no pudimos, sino para cambiar la discrecionalidad en que había caído la ley del 73, que después había sido confirmada que fue una ley al final de la NUCE, creo, y después fue confirmada por el gobierno democrático del 73, y que había tenido varias correcciones porque Alfonsín le metió la mano a algunas productoras de petróleo y a otras para ayudar a las provincias más pobres y algunas más ricas. O sea, jorobó varias provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires y Mendoza, las dos gobernadas por dos radicales. O sea, no era un juego político, era una visión de él. A mi gusto equivocada, pero de buena fe democrática, digamos. Y llegamos, la verdad, a un consenso que se convirtió en la ley, que todavía está vigente, que no pudo cambiar mucho los repartidores secundarios. Mendoza mejoró un poquito, presenta mi capacidad de negociación con algunos de los gobernadores en la recuperación, pero que aumentó notablemente la recuperación, la participación primaria, entendiendo que la salud y la educación y la mitad de la seguridad están en manos de las provincias, no de la nación. Y la automaticidad, a partir de ahí hubo automaticidad en los recursos. Los recursos empezaron a cambiar después que yo dejé la gobernación porque se fortaleció la convertibilidad de Cavallo, que diciendo que la convertibilidad daba más recursos a las provincias, les prometió un piso, con eso les modificó la práctica y como yo le dije a mi sucesor, manteniendo fuertes diferencias en esto, el Mingo nunca te va a dar un peso menos de eso, pero nunca te va a dar un peso más, así que olvídate, ¿no? Y después, claramente, la política de las retenciones de los Kirchner, que sacó un impuesto importante que disminuyó la cantidad de impuestos que la nación recauda, no es que sea ilegal, pero sí que disminuyó totalmente la participación de las provincias y que hoy nos llevó a una situación que de a poco el presidente Macri empezó a modificar, pero que todavía necesita modificar. Sé que digo esto. Era Alfonsín que frente al contraste político no se encerró, se abrió. No se abrió para hacerse como el peor de los peronistas ni como el mejor de los peronistas, pero para reconocer que esa era la realidad y que tenía que gobernar para buenas razones con eso. O sea que te di lo chiquito y te di. ¿De quién más querías? No, decía del vínculo que tuviste con los últimos presidentes electos. Enfrentaste a Menem en el 95, ganándole una interna a Chacho, en ese momento Frente Amplio. ¿Qué vínculo o qué relación tuviste como adversario de Menem? Estuvo cumpliendo la semana pasada 90 años. ¿Qué reflexión tenés de la política, más allá de alguna anécdota personal o no, pero ¿qué te deja a vos ese enfrentamiento y esa elección, sacando más de 30 y pico de puntos como candidato a presidente? Sí, ahora tengo que escribir un artículo porque se cumplen 25 años de esa elección. Mirá si estoy viejo. Yo quería ser presidente a la misma edad que Frondizi, 49. No porque fuera un fanático de Frondizi, pero después con Macri les voy a contestar una anécdota con Macri. Me va a matar cuando cuente que se las conté, pero... con Menem. Primero, yo con Menem tenía larga relación, lo conocí cuando era director de la Secretaría Política de la Presidencia en el corto periodo del presidente Perón, y yo estaba a cargo de un proyecto que era el del diálogo de la generación intermedia, que era entre todos los partidos, con los empresarios, con los académicos y con los dirigentes sindicales que teníamos menos de 40 años. Yo era un mocoso de 27 en esa época. Así que tuve que iba visitando a todos los gobernadores, decirles de esto, tanto justicialistas como no justicialistas, y ponerme a trabajar. Así que ahí lo conocí a Menem, yo me caí con un traje que me había comprado, porque ni siquiera el de casamiento, que era usado y viejo 4 años antes me servía, con un calor infernal. Era enero, me recibió el turco en su residencia con mocasines blancos, pantalón blanco y una remera roja total. Y de ahí hicimos una buena relación personal, aunque teníamos estilos muy diferentes, pero una buena relación, realmente una buena relación, que me llevó a ofrecerme antes de asumir 2 veces la Cancillería. Yo era el secretario de Relaciones Internacionales. Le digo, ¿pero por qué querés que sea canciller, Carlos? No, por esas cosas que vos decís ahí con la revista, en la Secretaría del Partido, que me parece macanuda, de lo que hablabas con Alfonsín, de la concertación con los vecinos, de la integración, toda esa parte que vos sabés que estamos de acuerdo.
Una vez le llevé una carta al presidente de Brasil, en plena campaña de Menem, ya candidato a presidente, y entonces le pedí que me diera una carta de saludo. Yo estaba con un amigo mío que era embajador de carrera y que me estaba acompañando, no me mandaba la carta. Entonces llega corriendo conmigo para ir en el avión hasta Brasilia, a encontrarme con el presidente de Brasil en ese momento, y junto con mi charla como candidato a presidente entregarle la carta. Estoy hablando del 89, no de mi visita a Fernando Enrique Cardoso, que fue en la campaña electoral del 95, en la mía. Entonces llega corriendo al avión y me dice, ¿conseguiste la carta? No, pero mirá lo que traigo, una carta en blanco firmada por Menem. Y digo, ¿qué hago con una carta en blanco? No, dice que la llenemos, que lo que vos pongas está bien. Bueno, con ese criterio me ofreció 2 veces la Cancillería. Le expliqué con toda sinceridad 2 veces, la otra con mi vicegobernador y mi ministro de Economía, después gobernadores, Lafalle y Gabrieli presentes, en una fiesta a la Vendimia, el mismo año de la elección, en marzo, que yo la verdad, no habiendo nacido en Mendoza, fui el primer gobernador no nacido en Mendoza que ganó una elección. Y yo tenía un gran compromiso con todo el proyecto para Mendoza, y que la verdad me parecía que le era más útil como gobernador que como canciller, que para eso tenía muchas otras personas. Bueno, a regañadientes lo aceptó, pero me lo ofreció 2 veces. Y me había ofrecido la vicepresidencia antes, que yo le dije que no, por el mismo motivo. Le dije, 2 de la Pampa Seca no funcionamos, buscá alguno de provincia de Buenos Aires, de Capital o de Santa Fe para emparejar un poco. Después lo eligió a Duhalde. Y después me ofreció, como ustedes saben, ya cuando estaba la crisis desatada, y ya era fecha de cuando renunciaba Alfonsín, cosa que yo lamenté, Cafiero y yo peleamos mucho con Cavallo en ese momento, que quería profundizar la crisis, y que finalmente lo convenció a Menem, me llamó y me ofreció el Ministerio de Obras Públicas, que era la mitad del poder. Y en el medio de esa crisis, sí, quizás yo tomando el modelo de Emilio Civil, que fue un gran gobernador de Mendoza y un gran ministro de Obras Públicas de Roca, dije, bueno, esto no lo van a tomar como una vacación, esto de alguna manera es para practicar un federalismo y para transformar el país, pues ya había empezado con privatizaciones, con proyecto productivo y de competencia, ¿no? Con concentración privada en manos de los que eran monopolios estatales. Así que la verdad que le dije que sí, con mucha preocupación. Como había personajes muy extraños, le dije, Carlos, ¿qué compromisos tenés tomado? No, ninguno, dice, bastante líos me dejó tu amigo Alfonsín y mi amigo Alfonsín. No, ¿qué compromiso? Vos nombrás a todo el mundo. Digo, no, Carlos, mirá, yo voy a tomar 15 días, me voy a arreglar desde el problema familiar, que tengo que avisar que nos tenemos que venir a Buenos Aires, cosa que no le va a causar ninguna alegría a mis chicos, que son chicos, están en la secundaria o en la primaria. Explicarle a mi equipo en Mendoza y a los mendocinos que esto va a ser duro para ellos, porque la verdad que estábamos muy bien relacionados con la provincia. Y al mismo tiempo me voy a esconder una semana, 15 días, a pensar con la gente que yo conozco y con mi experiencia, qué cosas hay que hacer detrás de lo que... No, vos lo que tenés que hacer es lo que hiciste con Giol, viste que hiciste esa privatización, pero que no creaste monopolio, eso es lo que quiero que hagas. Porque sos el único que ha hecho esas cosas, quiero que hagas eso. Bueno, esto fue toda la explicación. Y lo que sí, después que yo le acepté en esa charla de 1 hora, lo hizo entrar a Roy, porque si no, Roy no aceptaba ser candidato a ministro de Economía si no venía alguien como yo. No, sino yo, cuando le dijeron que yo era el de Obras Públicas, dijo él, si es Bordón, yo acepto. Pero si es alguno de estos antiguos, no acepto porque no voy a poder hacer ningún cambio. Y por eso anunció los 2 cargos el primer día, fueron los 2 primeros cargos. Digo, mira, voy a tomar 15 días para ver qué cosa hago por ley, qué cosa hago por decreto. La discutimos con vos y después vamos a usar la bolilla blanca y la bolilla negra, Carlos. ¿Qué es eso? Me dice. Los funcionarios de la estructura, secretarios, auditores, que dependen de mí y de mi firma, yo tengo la bolilla blanca y vos podés poner la negra y discutimos. Los que son organismos descentralizados, YPF, agua, energía, gas, será todo, vos sos el presidente, si vos me das todo, yo soy el hombre más poderoso del gobierno y eso no es bueno. Te eligieron a vos, no a mí. Vos tenés la bolilla blanca, pero yo me guardo la negra. Si me aceptás ese juego, seguimos, y si no, busca otro ministro. Me dijo, no, está perfecto, como 2 días. Bueno, me tomo un fin de semana en Potrerillos, no había celulares, y me llama un funcionario muy cercano a él, mendocino, que me estuvo llamando, no lo atendí, cuando llego a mi casa lo llamo, y era para darme la lista de mis futuros funcionarios. Domingo a la noche, la reunión había sido un miércoles. Menem estaba en Uruguay.
Digo, mira, hermano, no te metas en esto porque vos sabés que esto es una relación entre Carlos y yo, así que si Carlos me quiere recomendar eso, no es lo que hemos acordado, que me llame y me lo diga, y no estoy de acuerdo. La verdad que la mitad, siempre se dijo que fue por un personaje, Arau, pero la verdad que no fue así. La mitad de los que digamos, no todos, pero el 40% de los que me proponían no sabían nada del tema. Y a lo mejor eran honestos. Y los otros que sabían, en general, eran deshonestos. Y había un 20% pasable. O sea que en esas condiciones yo era la frutilla de una torta que no sabía de él. No dije nada, pero como al día siguiente salió el rumor de que ese era mi gabinete en los diarios, le dije a mi jefe de prensa que desde las 7:15 de la mañana me abriera todas las radios y le dijera que me llamara. Y a todos le contestaba lo mismo. Miren, no es lo que yo acordé con el presidente, no tengo ningún candidato, y le contaba esto. No le contaba la bolilla negra y blanca. He quedado que voy a trabajar, le voy a llevar mis propuestas de acuerdo a las directivas que recibió el presidente, la verdad que no había dicho mucho. Y después, en acuerdo con él, voy a elegir mis colaboradores, que los voy a elegir con él, pero obviamente conversando con el presidente. ¿Era Bauzá? Sí, el que me llamó era el flaco, claro, ¿quién podía ser? No me iba a llamar Manzano, ¿sabes? No, no, el flaco era un tipo de diálogo, bueno, pero era un soldado de Carlos. Bueno, y me fue muy bien con todo. Y además, mire, el presidente está descansando unos días en Uruguay, estaba corriendo un rally, creo. Bueno, hasta que llega un periodista que yo sabía que era un muchacho que jugaba mucho era un jugador empedernido, buen tipo, que yo lo conocía, no voy a dar el nombre, y sabía que su dependencia de los favores económicos de quien tuviera el poder era grande. Y me dice, pero, gobernador, tengo una novedad para usted, que acabo de recibir, creo que me dijo un telex en esa época, desde Uruguay, que dice el presidente que ese es su futuro gabinete. Entonces le digo, mire, si es así, usted tiene, yo creo que eso no puede ser así, por lo que yo hablé con el futuro presidente, con el doctor Carlos Menem, pero si es así, usted no tiene una novedad, tiene dos novedades. Ah, sí, ¿cuáles? Primera, que ese es el gabinete, y segundo, que está hablando con el futuro ministro de Obras Públicas del presidente Menem. Corté el teléfono, corté la radio, lo llamé a Carlos 5 veces, no me atendió, yo tenía su celular privado, su teléfono de su secretario, no eran celulares, eran unos telefonazos, ¿te acordás? Grandísimos en esa época. Y bueno, al final nos comunicamos, le mandé una carta diciéndole, Carlos, si vos a esta altura, o vos desmentís eso, o el hilo se corta por lo más delgado. A mí no me votó nadie, vos sos el presidente, si retrocedés ya quedo yo como el poderoso y vos como el desgastado, y si yo voy, he perdido toda la autoridad y el supuesto prestigio que vos me ascribís para hacer mis tareas. No le dije más nada, le dije, bueno, me dijo, no, a mí insistió, me mandó un avión, porque nosotros nunca tuvimos avión, me voy a La Rioja con 2 de mis amigos, me esperó la prensa, etc. Y fue una charla ahora como los novios cuando se pelean, que volvíamos al principio. Digo, Carlos, por favor, te estoy desgastando, tenés 1000 temas, dejémoslo así, yo no voy a retroceder y no te podés seguir desgastando. Yo sigo siendo amigo tuyo, como gobernador voy a ayudar a que el país salga adelante, pero tema terminado, Carlos, no te quiero desgastar, te agradezco el afecto que has tenido por mí, los 4 cargos que me has ofrecido, lamento lo que ha pasado, yo no te pedí ningún cargo, me lo ofreciste y en estas condiciones no lo acepto. Así que terminémoslo. Dice, bueno, pero mirá, te habíamos preparado una linda comida, andate a casa que te está esperando Zulema. Cuando llegué estaba hasta el cura que casó a Evita y a Perón esperándome. Zulema me lleva a un costado y me trata de convencer. No digo lo que me dijo. Me dijo, Pilo, tenés que quedarte, si no Carlos termina preso, me dice. Sos el único que lo puede cuidar ahí. Bueno, no digo cosas más que me dijo, que son más graves todavía, no sobre Carlos, sino sobre algún otro personaje. Y a la noche inclusive el cura me trató de convencer, ya no, bueno, al final no me convenció, me fui. Así que mi relación no era mala y siguió razonable, amigable, y llegué a acuerdos muy importantes. Como gobernador inclusive me visitó al final de mi gobierno, me felicitó por todas las cosas que habíamos hecho, que Cavallo le dijo que era una de las 2 provincias fiscalmente más responsables. Bueno. Y bueno, después gané la senaduría y la verdad que ahí empezaron los enfrentamientos, pero que tuvieron que ver con la forma de hacer la reforma constitucional. Ahí sí que me enojé con Alfonsín, porque me decía,
en reuniones privadas, usted es la última colina que impide que vayamos a la pérdida de la democracia, y un día me despaché a la mañana del acuerdo que había hecho con Menem. Está bien, él lo hizo convencido que ayudaba a la democracia, yo creo que no, por eso cambió la reelección de Menem por 3 legisladores para tener las garantías de que podía tener una minoría y 2/3 que lo frenaran, más alguno más, porque alguna provincia podía ganar. Yo después no me enfrenté nunca a la Constitución, no acepté ser constitucionalista, que fue lo que hacían todos los gobernadores, mandé a 2 personas de confianza que no eran de mi partido, federalistas, y ahí empezaron las diferencias, que después se agravaron por los problemas institucionales. Y en la campaña te cuento 2 anécdotas que lo vinten de cuerpo entero a Carlos. Cuando muere el hijo, a quien yo conocía de chiquito, rápidamente, como hicieron otros, me fui a la Quinta de Olivos a darle mi pésame. ¿Te imaginás que era la peor noticia para él como padre y para nosotros en la campaña? Estábamos a fondo y yo ya estaba, según algunos contadores, ya estaba, bueno, Mori Araujo, entre otros, yo estaba en segunda vuelta y ganando muy parejo y con posibilidad de ganar en segunda vuelta. Lo había dejado muy atrás ya Masachesi, y obviamente en segunda vuelta todos los votos de Masachesi venían para mí. Así que evitando la primera vuelta, y en ese momento estabas muy cerca de evitarla, era algo así como 43, 35, 34, estábamos un poco en ese número. Voy, me hizo pasar antes que nadie por un costado, y me abrazó, y la verdad que era como un cuerpo blando que se caía, siendo que Carlos era un tipo firme, ¿no? La verdad que lo abracé y me emocioné mucho por el dolor de padre. Bueno, salió toda la foto, fueron las fotos que más salió. Bueno, pasan los días, obviamente tuve que bajar el grado de confrontación con la campaña, tenía que manejarla, pero con un mayor cuidado que el anterior. Yo nunca fui agresivo, pero obviamente tenía que ser más cuidadoso por ese hombre que estaba sufriendo. Y me invita Susana, que el otro día un amigo vio el programa y me lo mandó de nuevo. Me invita con mis hijos. El más chico tenía 12, 13 años, José Manuel. Más chico, que además había fallecido una hija en el medio muy chiquita, así que era casi como el sobrino de mis hijos y el nieto de sus padres. Y no quería saber nada, pobre, había sufrido la campaña a gobernador. Le digo, no vayas. Bueno, al final me dice, no, viejo, voy a ir. Tampoco quería ir cuando le presenté a Bush. Termino con esta anécdota. Y me dice, ¿qué digo? Vos decís lo que se te dé la gana. Y Susana le dice, decime, Juan Manuel, ¿vos querés que tu papá sea presidente? No, yo no quiero. Yo quiero que nos quedemos en Mendoza. Al día siguiente, Carlos dice, ¿cómo será de mal candidato a quien el hijo lo quiere votar? Aunque yo después me reencontré con él en el futuro y lo ayudé a entrar a Chile cuando el hijo lo operaron siendo embajador. Hola. Sí, ahí estás. La verdad que eso, yo perdono todo y eso no me hace decirle nada malo, al contrario. Lo saludé con amabilidad cuando estaba en Estados Unidos trabajando en el BIT y lo ayudé no estando en Chile para que pudiera entrar ahora a ver a su hijo en la operación que tuvo tan grave. Pero eso sí que me dolió. Me pagó bien con mal, ¿no? Pero bueno. Y después, bueno, con Mauricio lo conozco de chico. Una vez Sturzenegger en Chile me dice, che, Pilo, me extraña, vos no te acordás que yo fui de los que fui al programa de Neusta donde te pusieron 10 personas y te bombardeamos para que votaran a Menem. Digo, me acuerdo muy bien, pero ¿qué tiene que ver con eso? Ustedes estaban convencidos de eso y lo hicieron con dureza, pero con respeto. Pero me acuerdo de todos los que estaban. Y le empiezo a nombrar a todos los nombres, ¿no? A mi compañero Antonio Casia de Petroleros, a este padre, ¿cómo se llama? Que era muy amigo de Cavallo, que está preso ahora. Bueno. A mi amiga actual, Stensoro, etcétera, etcétera. Y varios más. Digo, también me acuerdo de ese, ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿Cuál? Que era empresario. Mauricio Macri. Pero te das cuenta que esas cosas en la vida, cuando la gente es leal y lo hace por convencimiento. Mauricio era amigo mío y me tenía afecto. Y tenía un gran respeto, no te digo admiración, pero una gran consideración a mí como político, ya en esa época. Pero él defendió su convicción en aquel momento. Era de mucha gente que, si bien no le gustaban algunas cosas de mí, le gustaban otras, pensaba que en ese momento yo era un riesgo de pérdida de la estabilidad, era un riesgo de confianza en el país. Entonces uno no puede dividir por eso. En democracia no se puede dividir
por eso. Tengo más anécdotas, algunas charlas en New York cuando era embajador de Kirchner, charlando largo con Rodríguez Larreta, con él y creo que estaba Fernando. Le di mi opinión de cuál debía ser mi opinión. No creo que lo hizo por eso, mi rol, que era no tenía que quedar esperándose que el peronismo le diera un cargo. Si quería hacerse peronista, mucho más fácil que hacerse radical. Firmaba, un día ni siquiera había que firmar, decía que era peronista y nadie le iba a preguntar desde cuándo. Pero que me parecía que la Argentina realmente necesitaba una oposición no antiperonista, pero no peronista, y que surgiera de cara al siglo XXI. Y que reemplazara ese grupo de liberales que se la habían pensando que eran liberales y republicanos y habían apoyado todas las dictaduras habidas y por haber. Y que no habían tenido el pensamiento liberal nacional de Pinedo, por más que el peronismo siempre lo enfrentó a Pinedo, sino que habían tenido un pensamiento liberal no nacional, cuando la generación del 80 tuvo un pensamiento nacional, por eso se llevaban mejor con Inglaterra que con los Estados Unidos, porque Estados Unidos lo imaginaban, aunque lo admiraban como el competidor. Fue un error de cálculo la generación del 80. Y la verdad que me alegró mucho cuando hizo eso. Y cuento un mal chiste que le hice cuando yo era presidente de Argentina Debate. Lo fui a ver a la oficina y yo sabía que él tenía la foto de Frondizi y los libros de Frondizi. Y entonces lo fui a ver para hablar como iba a ver a todos los candidatos, decirle los temas que estábamos justamente con Fernando, como CIPEC, y con todo el tema de Argentina Debate, que yo era el presidente, a plantear los temas que queríamos discutir, si estaba de acuerdo o no. Entonces cuando entro le hice un chiste de mal gusto, con muy mala fe. Digo, Mauricio, qué sorpresa, tenés la foto de Frondizi y todos los libros de Frondizi. Me dice, sí, yo lo tengo gran admiración. No, yo pensé que tenía los libros de Alzogaray acá y la foto de Alzogaray. No les puedo decir la palabrota que me contestó. Y después le dije, no, si sabía, Mauricio, es un chiste. Me parece muy bien. Yo lo conocí a Frondizi, estuve en la oficina de Frondizi post-presidente, charlé con Frondizi. Me dolió el final de Frondizi, por eso le pedí a mis hijos cuando vean que yo no estoy bien de la cabeza, me avisen. Pero fue un hombre excepcional. Yo tengo escrito una novela nunca terminada, que Perón no cae en el 55. El golpe fracasa. Y Perón no busca la reelección o no la puede conseguir y busca a un mal candidato para mantener el poder. Y el candidato radical es Frondizi, y la Argentina, con un peronista que 6 años después o 12 años después logra volver al poder, es Australia, ¿no? Entonces le dije, mira, Mauricio, es la mejor señal. Después podemos discutir todo lo bueno y todo lo malo, pero Frondizi pensó en el futuro. Frondizi tenía dignidad. El problema de Frondizi es que tenía una visión de futuro que podía coincidir con esa visión de futuro con Perón, pero tenía votos prestados. Cuando uno tiene votos prestados no puede llevar adelante toda su posición. Por eso me parece fantástico que vos estés armando un partido y una coalición no antiperonista, porque hasta llegó a decir que él creía en las 20 verdades justicialistas, Mauricio. Y por eso no me gustaba lo de la herencia de 70 años, ahí termino. No me gustaba, pero no por peronista. No me gustaba porque yo creo que hemos vivido una crisis en el gobierno peronista del 75 que nos llevó a un desastre económico, que nos llevó a una guerra casi civil entre gente del propio partido y entre gente de otro partido, y que nos llevó, no como justificación, a la peor dictadura que hemos tenido nunca y a la peor de América Latina, porque además de secuestrar y de torturar gente, terminó de destruir el herido aparato productivo argentino que no podía seguir como estaba, pero que había que aprovecharlo y a su equidad social. Y a partir de la democracia mejoró las instituciones, pero son muy débiles. Mirá lo que está pasando con la justicia y lo que ha pasado con la justicia. Mejoró nuestro respeto a los derechos humanos, por lo menos a los que tienen que ver con la vida cívica, a los otros todavía estamos en deuda, pero no hemos mejorado ni hemos modernizado la estructura política social de la Argentina. Entonces, pelear contra la generación del 80, como hacen algunos nacionalistas preperonistas y algunos peronistas que se quedaron en el 45 o en el 70, o pensar que toda la culpa la tiene el peronismo, me parece que no ayuda. Y yo creo que el pensamiento del PRO y el pensamiento de Cambiemos no es un pensamiento peronista, que es un pensamiento del siglo XX que posiblemente pueda sobrevivir si se actualiza en el siglo XXI.
pero es un pensamiento del siglo XXI, por lo tanto, pelearse contra el siglo XX o contra el siglo XIX no tiene sentido. La verdad, José, da para hablar horas y horas, ¿no? Porque entre anécdotas y pensamientos y análisis, recién mencionabas dos puntos de quiebre en la historia reciente. Uno es el derrocamiento de Perón del 55, otro es la dictadura del 76. Nosotros, todos, la sociedad argentina quiere encontrar el momento, como diría Vargas Llosa, cuando se jodió la Argentina, ¿no? Y algunos plantean la cuestión antiperonista y el peronismo, otros los más peronistas el 55, sin dudas que muchos indicadores a partir del 76 plantean una debacle económica institucional del entramado argentino. La realidad es que cada crisis nos va dejando, la del 89, la del 2001, la del 76, un 5, un 10% de pobreza, que después no tenemos la capacidad como dirigencia y como país institucional de poder reinsertarla. La verdad que es muy complejo lo que se viene ahora en lo inmediato, esta crisis de la pandemia, y cuando uno ve las iniciativas del gobierno, que en línea de lo que venimos hablando, y hay un montón de preguntas, pero un análisis final para que desde tu punto de vista, ¿cómo considerás lo que viene? Es muy difícil, hablan muchos de vivir con lo nuestro y de que este es un momento de cerrar la Argentina, y vamos a encontrarnos con niveles más altos de pobreza, niveles más altos de desigualdad, con un entramado productivo mucho más resquebrajado de las dificultades que veníamos. ¿Qué pensás desde la política para las elecciones 21-23? ¿Qué pensás para el desarrollo inmediato de la Argentina? Y una más, ¿qué dirigentes te despiertan cierto interés o cierta esperanza dentro de una Argentina que piensa que lo mejor siempre está en el pasado y que no puede haber un gran futuro o una agenda de desarrollo para que solucione estos problemas estructurales? A ver, tomo tu comentario para fundamentar mi respuesta. Yo no sé si Mario Vargas Llosa es el que ha escrito la mejor novela latinoamericana, pero sin duda es mi escritor favorito, por todo lo que ha escrito. Segundo, lo conozco y no tengo amistad, pero una buena relación con Mario, por ser los dos miembros del Diálogo Interamericano. Yo lo soy del año 1990. Y encontrarnos cada 2 años y pasar 3 días juntos. Y pudimos charlar bastante de literatura y de política y de peronismo. Y creo que lo va a entrevistar a Mauricio en estas horas y ya no lo entrevistó. Segunda reflexión. Yo creo que la Argentina se jodió y se construyó muy bien y con muchos avances desde 1810 hasta 1974, con momentos oscuros, la década infame, las dictaduras, los excesos del peronismo, los fracasos de algunas alternativas no peronistas en esa etapa. O sea que en eso, yo en Washington tenía, y me lo criticó Timerman, no tenía la foto de San Martín, que es mi máximo ídolo, sino que tenía la foto de Sarmiento. Y me dice, ¿por qué la tenés? Porque es la manera de decir que estoy en la Embajada de Estados Unidos. Porque el hombre más importante en los Estados Unidos fue Sarmiento, y de ahí sacó incluso la imagen democrática de su sistema educativo. ¿Está claro? Y vengo de familia irigoyenista, con un solo abuelo peronista y una abuela de la Torrista, Rosarina. Sigo. La Argentina se empezó a joder en serio con el fracaso del 75 y el fracaso del peronismo en el 75. No es que no hubiera problemas. Después, obviamente, le ayudaron momentos del 83 para aquí. Pero todos, salvo los dos gobiernos no peronistas, se enamoraron del poder y se enamoraron del éxito de salir del caos y confundieron las medidas de emergencia con un plan estratégico de país. Por eso fui de los pocos gobernadores que lo fue a apoyar a Cavallo con la ley de convertibilidad, porque tenía razón, solamente esa ancla de confianza podía restablecer el valor de la moneda.
pero los enfrenté en campo económico porque para mantener la estabilidad no podíamos seguir con un país que había malgastado las privatizaciones, gastando la plata en lo que no correspondía, aumentando el gasto público en lugar de la inversión. Segundo, con privatizaciones que fueron bien hechas y nos dieron competitividad, que todavía la tenemos, y otras que la verdad fueron un desastre por la corrupción. No por falta de ideas, porque había gente con ideas. Y lo mismo le pasó a Kirchner. Después de los 2 años buenos con Labaña, tenía que reconocer el esfuerzo que había hecho en la primera etapa Duhalde, Alfonsín y Labaña, y el anterior, que fue el que hizo el gran ajuste para que Labaña pudiera hacer la buena política que hizo. Se enamoró en el 2007 de quedarse toda la vida. 4 años él, 4 Cristina, 4 años él, 4 Cristina. Y entonces, como Menem, terminó rompiendo toda la disciplina fiscal y dejando el caos que le explotó a De la Rúa. También Kirchner se enamoró de ese momento exitoso y no cambió a tiempo. No es el caso de Mauricio, no tuvo tiempo para enamorarse del éxito. Yo creo que no se hubiera enamorado del éxito. Y esa era mi esperanza, y por eso lo voté por segunda vez, creyendo que la elección estaba perdida, además. Me hubiera gustado también votarlo a Labaña, pero sabía que si no conseguíamos un candidato fuerte en la oposición, y esto quedaba muy disperso, como cuando lo voté a Wiener contra Cristina, que sacó 18 y fue el segundo, eso no hubo poder del otro lado. Aquí mi voto por Macri, no por Labaña, aparte del afecto y el agradecimiento a Macri, porque la verdad confió en mí y yo confié en él, tuvo además de agradecimiento, que no podía haber votado de otra manera, reconozco, tuvo una convicción política. Necesitábamos 40, 41, 42% de los votos. Yo pensé que no llegábamos nunca al 45 y que ellos no bajaban nunca del 45. Futuro. Primero hay que seguir ofreciéndole, sin pedirle que se pelee con Cristina, desde la oposición, todo el apoyo para el diálogo, para las buenas cosas que necesita el presidente de la Nación. Y en esto no entro a discutir si le creo o no le creo. Si él es el policía bueno y ella es la policía mala, si pobre está esperando cuando puede, lo que sé que él no la puede echar. Mi única gran preocupación es que yo lo imagino cambiando muchas cosas, lo que no sé cómo ata el tema de la impunidad, cómo desata el tema de la impunidad sin una crisis que le cuesta al gobierno, ¿está claro? Pero también creo que si Alberto se convierte en cristinista en lugar de un puente entre el cristinismo y el no cristinismo, su gobierno fracasa, y fracasa estrepitosamente. Por lo tanto, los que creen que él quiere pararse en el medio, por eso tuvo 60 y tantos % de gente que votó a Labaña y de gente que votó a Macri, pero no porque estén de acuerdo con él, sino porque quieren que sea el presidente de la armonía, presidente de la solución en el marco de la pandemia, el presidente de la solución en el marco de la crisis económica y de la deuda que tenemos, que le heredó Macri y que no la pudo solucionar Macri. Entonces, eso hay que mantenerlo, le crean o no le crean. Eso es un problema psicológico, creerle o no. Esto no significa convertirse en oficialistas ni estar silencioso frente a los errores graves. ¿Está claro lo que digo? Sino manejarlo con una tremenda prudencia y claridad. Hay que tener sabiduría, una mezcla de sagacidad y experiencia. La sagesse que decían los franceses. Cómo ser constructivo y no quedar mimetizado, sobre todo con los errores. Y para esto tiene que dialogar mucho los sectores internos de Cambiemos, no solamente entre los 3 partidos, porque se ponen bastante de acuerdo en general. Y también se ponen bastante de acuerdo los gobernantes. También ponerse de acuerdo los 3 partidos, los que están en la gestión y los que no están en la gestión. Última reflexión. Pase lo que pase, aunque arreglen la deuda, que si es solamente 50% de aceptación, va a ser el 10% la deuda, porque lo que estamos debatiendo es el 20% de la deuda argentina. Después queda el fondo, que es más sencilla, y queda la privada, la del peso argentino, perdón. La situación va a ser muy dura. Se lo decía un funcionario otro día, me dice, che, te llamo cuando pase esta coyuntura. Le digo, te aviso, hermano, que si ustedes sobreviven va a tener 3 años y medio de mierda y siempre preocupado. Esa es la función, como los tuvo Macri durante 44 años. No va a tener un momento de paz.
Argentina va a ser muy difícil. Y buscar denodadamente esas bases de consenso mínimo entre el gobierno y la oposición. Primero, si lo logramos, le evitamos un gran dolor a la República Argentina. Y si no lo evitamos, y viene una catástrofe, habrá autoridad moral y equipo preparado, si además dialogamos con los que no estuvieron ni con Cristina ni con Cambiemos, para poder gobernar la Argentina con una democracia de concertación. La última pregunta, no quiero entrar en la parte técnica porque es para otro día esto, ¿no? Y además yo no soy un técnico. Y respecto a personas, mira, son muchos nombres, yo no quiero, pero se necesita todos, cada uno en su rol. En este momento, la Argentina no tiene, ni tampoco lo tiene el Alberto, ni Cristina, no tiene un líder indispensable. Esto no es malo, es bueno. Entonces vos no podés desaprovechar ni al expresidente ni al ex vicepresidente 2015-2019. Ni lo podés convertir en el candidato único y hoy. Lo digo con todo respeto y afecto. Tampoco podés discutir si va a ser Rodríguez Larreta o Cornejo con su planteo federal y su buena gestión. Todos son dirigentes importantes. María Eugenia, sí, le fue mal en la elección. ¿Pero qué vas a desaprovechar una figura como esa? ¿O vas a decir que ella es la solución? ¿Vas a dejar de lado porque esté cometiendo algunos errores la buena calidad personal que tiene el gobernador Bordet para dialogar, el de Entre Ríos, que tiene el gobernador Schiaretti, que tiene el gobernador de Santa Fe, a quien lo conozco de chico? En esa línea y la última, José, ¿pensás que para poder tener un resultado exitoso, Cambiemos se tiene que ampliar, la famosa ampliar base de sustentación política que se discutió mucho y demás, o no necesariamente en la línea de los gobernadores peronistas, dialoguistas, lógicos o republicanos como se caratulan? No es indispensable ni tiene que ser un juego de nombres a esta altura porque todos esos gobernadores tienen un compromiso con el gobierno nacional. Están más cerca de Alberto, pero no son tampoco albertistas. Y fracasarían si Alberto termina cristinizado. Y se las vería muy difícil si el quiebre de Alberto y Cristina los lleva al desarme del gobierno. ¿Está claro? Entonces, hoy hay que hablar con ellos del problema de la patria, de los problemas concretos, y hay que hablar con los más confiables con confianza y con los menos confiables tratar de hablar, aunque en el fondo del corazón tenga dudas. Segundo, hoy lo más importante es que hablen adentro y producto de ese hablar adentro, si hoy el diálogo entre los partidos no es importante, haya un mensaje común donde los que hoy son los hacedores de la política y los legisladores de Cambiemos tengan un discurso, no digo unívoco con todos los detalles que tienen que ver con una provincia o con un tema, pero sí en la esencia del mensaje. Sin dejar de lado que puedan jugar un rol distinto. Porque hoy Cornejo, que es más duro, que es más impulsivo, pero actúa como un legislador de la oposición y como el presidente de la Unión Cívica Radical. Pero el Rodi Suárez actúa no como el Alfredo, aunque él está ahí porque en el fondo Alfredo era el jefe político del radicalismo mendocino, sino porque él sabe que no es el gobernador de Cornejo, es el gobernador de los mendocinos y tiene que actuar como el gobernador de los mendocinos. Que a veces le tendrá que decir Cornejo, che, cuidado que si vos arreglás esto de esta manera, vas a defender mal los intereses del país en nombre de un jueguito chico tuyo como gobernador. Eso vale para el debate interno, pero no para la confrontación pública. Vale para los roles distintos. Y ustedes saben mejor que yo, porque yo no soy parte de la coalición, soy un amigo de la coalición de Cambiemos. Tampoco soy uno que está en el medio, soy un amigo de la coalición de Cambiemos que mantiene diálogo con lo republicano y democrático que tienen los que no están Cambiemos y que tienen los justicialistas que por comodidad o por necesidad terminaron apoyando la presidencia de Alberto Fernández. Pero lo más importante hoy es que Cambiemos haga eso, porque si no Cambiemos, si no se pone de acuerdo en algunos parámetros, en los cuales algunas cosas a los radicales les tendrá que entender el PRO, y algunas cosas el PRO lo tendrá que entender a los radicales al PRO, y lo mismo los amigos independientes o los amigos
peronistas que han ingresado o los amigos del ARI o de la Acción Cívica, la lista me vuelve loca con tantos cambios de nombre. Todos tienen que entenderse, no ser uniformes, pero entender que hay una estrategia en común, que no es solamente electoral, tiene que ser una estrategia política de oposición. Y lo que sí siempre me enseñó Perón, en política siempre hay que prepararse para gobernar. Los peronistas que quieren leer a un solo Perón, yo leo lo bueno y lo malo, trato de leer todo, simplemente entienden eso, hay que volver al poder cuanto antes y como sea. No. Lo que terminaba diciendo, por lo menos en su discurso, después no me digan si lo hacía o no quiero discutir eso porque es el pasado. Sí, lo que yo aprendí, lo que yo sigo sintiendo como patrimonio cultural, político mío. Porque el que no se prepara para gobernar termina fracasando. Y yo siempre digo, como buen arquero y pateador de penales que fui, pueden preguntar en el Colegio Marín o en las inferiores de River, yo atajaba y pateaba los penales. Y casi siempre, porque sabía patearlos, imaginaba hacia dónde me los iban a patear. A veces me confundía. ¿Por qué? Porque el penal se prefigura. Como uno lo mira, como uno se siente, prefigura el penal. Los gobiernos se prefiguran. Uno puede tener que cambiar objetivos porque una cosa es prepararse a gobernar y otra cosa es gobernar, porque siempre la realidad es cambiante y a veces la información que uno tenía no es completa. Pero si uno no se preparó para gobernar y con eso se actualiza, uno fracasa. Entonces la oposición, aunque falten 3 años y medio o 8 años para volver al poder, tiene que hacer oposición preparando y pensando en gobernar. Excelente, José. Muchísimas gracias por toda tu generosidad, por esta charla. Y te digo en serio, hace casi 2 horas que estamos charlando. Tenemos casi 50 personas que estuvieron las 2 horas. Muy interesantes las anécdotas. La cabeza y el pensamiento vigente que tenés es extraordinario. Lo último de lo último. Mencionaste a Vargas Llosa. Mi preferido de Vargas Llosa es La Catedral. Saber cuál es el tuyo. Y si estás leyendo algo o qué recomendás de lecturas, sea algo referido a la política o no, porque toda lectura te abre un poco la cabeza, ¿no? Mira, de Mario leí todo. Reconozco que el que más me gusta es un libro que conversé con él, que no es el mejor. Vos me preguntaste cuál es el que más me gusta, que no es el mejor. No, el que más me gusta en el fondo fue aquel de la Guerra Sin Fin, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que transitaba en Brasil, me parece una obra suprema. El que más me divirtió a principios de los 70 y con Mónica leyendo en la cama bastante frío porque éramos recién casados y no teníamos suficiente calefacción, fue Pantaleón y las visitadoras, porque se parecía mucho a un amigo mío, ex militar, que dejó el ejército porque reprimieron a la gente y que quería dirigir la política del peronismo, que lo había aprendido de alguna manera con los libros que yo había escrito, tratando de manejarlo con ritmo militar. Y don Pantaleón, que lo mandan a dirigir un grupo de prostitutas en el medio del Amazonas para el ejército, lo hacía igual. Entonces le dije que mi amigo, no iba a decir el nombre, Julián Nicastro lo podía haber demandado porque Pantaleón era él, ¿no? Y nosotros después le decíamos que era Pantaleón, después que leímos el libro. Y me dijo, pero no sabés la anécdota. Había un militar peruano, un sargento, que se llamaba igual, y me hizo un juicio por usar su nombre diciendo que yo lo conocía. No, y el otro libro que me impactó fue La Guerra del Chivo, porque yo fui en el 95 con el... Bueno, estuve en República Dominicana en el año 68. Mi padre trabajaba en el Vitoea y yo tenía que ir, estuve con él en Centroamérica y tenía que ir hasta Washington a firmar unos papeles y después me volví a seguir estudiando en Argentina y a seguir con mi mujer, mi carrera. Y entre muchos lugares visité Dominicana poco después de la invasión de los marines ahí. Y escuché mucho de la realidad. Y después de los años, la vuelta a la vida, fui con el presidente Carter y con el expresidente de Colombia y el presidente de Guatemala a tratar de superar la circunstancia que Balaguer había hecho una elección muy trampeada y llamaron a la nueva elección. Con lo cual estuve con Balaguer, que me mandó saludos para Menem, que dice, era el único que siempre me ayudaba, él quedaba ciego para bajar.
Y yo me dediqué a estudiar cada lugar porque conocía la historia de él y su relación con vos, etcétera, la historia Y cuando vi la obra, que no era sobre Trujillo, en realidad era sobre Balaguer, me maravilló. Yo que conocía, que fui jefe de misión de observación electoral 3 veces en República Dominicana, cada vez que leo el libro siento que estoy en República Dominicana. Los olores están en el libro. Las historias que yo conocí están en el libro. Los paisajes están en el libro. La manera en que me hablaba Balaguer y en que lo conocí muy deteriorado a Bosch estaba en el libro. Lo que me decía la gente en las calles y en los pueblos que conocí de Dominicana, que los conocía todos hasta el límite con Haití, estaba en el libro. Es un genio. ¿Qué recomiendo? Bueno, lean cualquiera de Vargas Llosa. No, mira, la verdad que estuve leyendo mucho de la historia argentina del siglo XIX porque quiero leer un libro que con la pandemia y con toda esta actividad se paró, que es una Argentina que empieza en el 75 hasta ahora, una evaluación de esa Argentina pensando en el futuro. Entonces estuve leyendo mucho de toda la gestación de la generación del 80, de toda la transición hacia el irigoyenismo, sobre todo porque quiero fortalecer mi opinión de no ser una antigeneración del 80, pero al mismo tiempo no ser un converso, digamos, sino por qué razones las sigo admirando y qué cosas hoy no sirven. No más que pelearme en los errores. Y para entender que la Argentina se gestó y se jodió muchas veces en Argentina. Estuve leyendo, estuve muy metido con eso, leyendo a Floria, leyendo las 2 constituciones argentinas, que sirve mucho para entender lo bueno y lo malo de lo malo de los bonaerenses, la picardía de los cordobeses que estuvieron tanto en la constituyente del litoral, con Artigas, con los correntinos, con los santafesinos y con los entrerrianos, pero también estaba con los porteños y con los mendocinos y con los sanjuaninos y con los norteños en la de Tucumán. Eso también es Córdoba, para que aprendamos de las virtudes de Córdoba y de la cultura de Córdoba. José, extraordinaria charla. Te comprometemos de acá un mes y medio, 2 meses, volver a charlar porque realmente ha sido muy, muy ilustrativo y muy bueno. Un gran abrazo y muchísimas gracias, José, y gracias a todos por haber participado y por haber estado acá casi 2 horas compartiendo esta charla tan rica y tan atractiva. Un gran abrazo. Vez que solo preguntas. La próxima vez que hables, solo preguntas. Gracias, José. Hasta luego. Un gran abrazo. Chau, chau. Gracias a todos.